Vamos a pasar a nuestra próxima nota. Te vamos a mostrar la entrevista, el diálogo que mantuve con Daniel Gambarte, que nos habla sobre decodificación biológica. Daniel, un placer tenerte en nuestro programa. Has venido aquí a San Rafael a dictar unos seminarios acerca de la descodificación biológica. Y para que la gente entienda sobre este tema y nos podamos sumergir en todo esto, lo que es la descodificación biológica, te pregunto si somos nosotros mismos los que provocamos nuestras enfermedades. Es decir, sí somos los que gestionamos las emociones, somos los que hacemos el estrés, somos los que interpretamos la realidad de acuerdo a los traumas, de acuerdo a las programaciones que todos tenemos. Es decir, todos tenemos programaciones, formaciones inconscientes, se han formado en algún momento en la historia del propio individuo, sea porque de la infancia hemos hecho un estrés en donde no encontramos una respuesta psicológica y es ahí donde se codifica la información. La información es la interpretación en el lenguaje inconsciente, metafórica, en tonalidad conflictiva que vive el individuo. Es decir, es lo que se programa. Es decir, lo que programa la enfermedad no es la suma de los conflictos de la vida, ni el conflicto siquiera, sino que lo que programa la enfermedad son instantes, son picos de estrés, es decir, son shock emocionales. La persona se impacta y después vuelve a reincidir nuevamente en la misma emoción fuerte con otro acontecimiento. Y ahí ya tenemos dos acontecimientos. Son dos veces en que la persona se impacta emocionalmente y a partir de ahí se genera el programa, es decir, original, en donde la persona codifica la información. Es como un software que se instala. Se instala un software y es el programa. Después lo abrimos con el teclado o lo abrimos con el mouse. Es decir, hacemos un clic, que es cuando nos volvemos a encontrar con un acontecimiento que para nosotros representa exactamente lo mismo de nuestro pasado que está a nivel inconsciente. Es decir, ¿viste la frase que dice, el que se quema con leche ve la vaca y llora? Bueno, ya nos quemamos con leche y hoy en algún acontecimiento particular vemos la vaca y lloramos. Y es ahí que abrimos ese programa. Y entonces desencadenamos el software, el programa. Y cuando nos relajamos de la tormenta, de ese conflicto que acabamos de vivir, que no esperábamos, que muchas veces no tiene solución, entonces ahí aparece la denominada enfermedad. Fíjate cuándo aparecen los síntomas en la fase visible y sensible, que es la denominada enfermedad. Aparece paradójicamente cuando solucionamos un conflicto. Fíjate que cuando solucionamos un conflicto, cuando la persona mejor está, que está alegre, que está contenta, que está viviendo un hecho positivo, es en ese momento donde aparecen los síntomas: fiebre, fatiga, dolor, estado febril, aparece un tumor de reparación, puede aparecer un tumor en el cerebro, puede aparecer un ACV, puede aparecer una esclerosis múltiple, una diabetes, la persona empieza a tomar agua y acaba de solucionar un conflicto y aparece ya el síntoma que viene a reparar ese estrés que ya no podía seguir así. ¿Cómo poder solucionarlo? Bueno, tenemos una forma de vivir la vida, ¿no? Una forma en la que estamos programados para vivirla de esa manera. Todos tenemos influencias del transgeneracional, es decir, hay un inconsciente individual, un inconsciente familiar, hay un inconsciente social metafórico, hay un inconsciente colectivo, como lo decía Carl Jung, y un inconsciente cósmico. Y debajo de todo eso está ese ser, esa cosa impensada que no sabemos qué es y que llamamos Dios. Y esa es nuestra base. Y hasta ahí podemos llegar. Es decir, tenemos programaciones del lenguaje inconsciente que no son nuestras. Es decir, cuando hacemos un estrés, podemos pensar en ese momento de acuerdo a nuestra programación. Por ejemplo, no importa lo que esté haciendo, debería estar haciendo otra cosa. Eso es un tipo de estrés, es una desvalorización, es una contradicción en las órdenes de nuestro cerebro. O por ejemplo, un sufrimiento. Si vos supieras cómo soy, no me querrías, pero está en el lenguaje inconsciente, no lo digo, no lo expreso. Y eso produce también una desvalorización. ¿De dónde vienen esas programaciones? Bueno, vienen de nuestros padres, de nuestros ancestros, que no han encontrado ellos tampoco una respuesta psicológica para lo que les ha ocurrido en la vida.
Entonces nosotros usamos esos recursos emocionales del lenguaje inconsciente y creamos un hábito. Entonces nos enfermamos porque el ser humano vive en círculos viciosos de hábitos, pero cuando rompemos esos hábitos, rompemos el molde, aparece una nueva dimensión de uno mismo que uno no conocía, e incluso aparecen nuevos personajes en uno. ¿Cómo hacer para solucionar los conflictos? Expresar, decir, hablar. Las personas muchas veces no expresan, no dicen, porque todos tenemos necesidades, son necesidades básicas. Es decir, por eso la enfermedad no son por conflictos psicológicos. Es decir, el trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia, la depresión, bipolaridad, como se lo quiera llamar, son constelaciones cerebrales. Y en realidad son conflictos biológicos, no psicológicos. O sea, aquí damos vuelta a toda la psicología, la psiquiatría, patas para arriba. Y la medicina convencional la damos vuelta patas para arriba, ni hablar con el tema de las enfermedades. Es decir, a través de la palabra nos enfermamos y a través de la palabra nos curamos. Es el estrés el que va a provocar la enfermedad. ¿Cómo podemos evitar la enfermedad? No se puede evitar la enfermedad porque la enfermedad es un aliado nuestro. La enfermedad nos viene a curar. De hecho, que la enfermedad, una inflamación, un dolor, un estado febril, es una fase de reparación. Mal interpretada, por supuesto, por las instituciones, porque claro, esto es una nueva ciencia que asoma al mundo, es la descodificación biológica de las enfermedades. Es decir, descodificar, la misma palabra lo dice, encontrar un código biológico que subyace a nivel inconsciente. Ese código está guardado ahí, es una información comprimida, que hay que descodificarla. Esa información es lo que está produciendo una interpretación de la realidad hoy para la persona. Entonces, la persona cuando hace consciente el programa y el desencadenante, ahí es donde resuena interiormente, la persona hace un clic porque se acaba de dar cuenta que esa enfermedad que tiene, cáncer de riñón, o puede ser una diabetes, o puede ser cualquier tipo de cáncer en el cuerpo, por ejemplo. Es decir, el cáncer no mata a nadie, es una solución biológica de supervivencia que manda nuestro cerebro para optimizar una función que la persona psicológicamente no puede optimizar. Por ejemplo, una mujer, una madre que desarrolla un cáncer de mama, se ha enfrentado a una situación de estrés en donde no ha encontrado una respuesta psicológica por un hecho inesperado. Es decir, su niño se accidenta, vamos a suponer que se cae de un árbol y de pronto el corazón de esa madre comienza a latir. Esa es la fase de estrés, el impacto emocional. Si encuentra una solución, inmediatamente se va a relajar, pero si no la encuentra, el cerebro va a encontrar una solución y es proliferar más células de lo normal en la mama izquierda, con el sentido biológico de generar un tumor que ayude a optimizar la función de la leche. Cuando hay un tumor en la mama izquierda, genera una leche mucho más nutritiva que la leche normal, 5 hasta 10 veces más nutritiva que la normal, sale una leche espesa incluso. Aunque la madre ya no le dé de mamar al niño y el niño sea un adolescente, pero el sentido biológico nace de todas maneras y es ahí que es asintomático, no duele, no pasa nada, pero cuando resuelve el conflicto, sea por la circunstancia que sea, a partir de ese momento el tumor se puede encapsular, se puede enquistar. Eso lo hace el cerebro o directamente el cerebro lo puede necrosar y lo puede sacar. Es decir, ahí aparece el síntoma, la inflamación, el dolor, cuando esa mujer se empieza a palpar la mama encuentra algo inhabitual. Obviamente está la fase ya de reparación. Entonces, ahí la madre naturaleza está de alguna manera recomponiendo los tejidos, es la fase de curación y ya ahí en ese momento está solucionado el conflicto. Si no, sigue su proceso. De todas maneras, el cáncer no mata a nadie, es una creencia. Es decir, el cáncer es la mejor solución ganadora de supervivencia que encuentra nuestro cerebro y todos los tumores en el cuerpo o cánceres cumplen una función que es desconocida para el ser humano. Es decir, la teoría de la metástasis también es una vieja teoría del año 76 de Virchow. Es decir, no existe células cancerígenas que viajen por vía linfática o vía arterial. Es decir, es una teoría que jamás fue contestada ni corroborada. Al día de hoy la gente lo cree y por eso la gente cree que algo está avanzando dentro del cuerpo, algo malo, insensato, un peligro que acecha y que la única solución definitiva es eliminar como sea esa enfermedad y rápido. Esa es la creencia, pero en realidad la enfermedad es un aliado nuestro. La inflamación, el dolor, el estado febril, los tumores de reparación, los dolores de cabeza, son todo fases de reparación.
Si lo mal interpretamos, nos vamos a poner en otro estrés. Y fíjate que la única causa de muerte más frecuente y común para nuestro cerebro es el agotamiento psíquico o físico, que es lo mismo, o la distracción. La persona muere por pérdida de energía vital, por todo el proceso a que es sometido una persona y también a lo que interpreta de la enfermedad. Entonces podemos constatar de que a través de esta investigación sostiene que no nos enfermamos porque existen fallas físicas. Claro, es una creencia el hecho de que el cuerpo está fallando. No, el cuerpo no falla. Si el cuerpo responde de la manera natural para bajar el estrés. El cerebro baja el estrés al cuerpo. El cerebro baja el estrés en muchas situaciones. Es decir, cuando los conflictos superan el límite psicológico de tolerancia de la conciencia, se produce un sobreestrés. Es una sobrecarga de energía. Nuestro cerebro funciona como una caja de fusibles. Es como una casa. Cuando cae un rayo, que es el impacto emocional, saltan los disyuntores. El cerebro, inmediatamente, ¿qué hace? Neutraliza ese impacto emocional, esa sobrecarga, y genera un foco. Ese foco está en una zona específica de nuestro cerebro. Y es un relé que va directamente a un órgano específico. Es decir, ahí adapta esa energía en el cuerpo. Y por supuesto el órgano reacciona para optimizar una función, para satisfacer una necesidad que la persona no está pudiendo satisfacer. Así que la enfermedad es una demanda psicobiológica a una necesidad no satisfecha, en realidad. Daniel, enfermedades como el cáncer pueden ser descodificadas. De hecho, has hecho descodificaciones en vivo y vas a hacer una próximamente en la ciudad de San Luis. Contame cómo se vivencia todo esto. Bueno, es muy fuerte, es muy movilizador a nivel emocional porque las personas que van a este encuentro no tienen ni idea con qué se van a enfrentar. De momento que la persona va a estos encuentros de las descodificaciones en vivo, levanta la mano y dice: yo tengo un cáncer de riñón. Yo ahí me conecto inconscientemente con esa persona, le hago una preguntita muy clave relacionado con el cáncer de riñón, que se relaciona con un conflicto que está a nivel inconsciente, y bueno, y en ese momento me sale, me conecto a nivel de los campos morfogenéticos inconscientes con esa persona. Inmediatamente le digo cuál es la vivencia emocional que está a nivel inconsciente y que todavía no la había identificado y no la había relacionado con sus síntomas. Inmediatamente la persona se impacta, comienza a llorar porque nace una emoción que no pide permiso, y en ese momento algo resuena interiormente. Jamás nadie le había dicho lo que ella tampoco jamás nadie le había dicho a nadie. Y a partir de ahí la persona se moviliza el que está al lado, se moviliza el otro, empiezan a levantar la mano, todo se empieza a generar una emoción increíble, y bueno, ahí esa es la sanación, es la curación. Y después te llaman por teléfono o mandan mails diciendo que se curaron, que increíblemente el cáncer de hace 5 años no lo tienen más, que la esclerosis múltiple se fue, que la diabetes desapareció, como si fuera algo mágico. Pero no es mágico, en realidad es todo a nivel biológico, son todas informaciones que están a nivel de nuestro inconsciente y que no fueron observadas por la conciencia, nada más que eso. O sea que vos, a través de este encuentro que tuviste con esta persona, pudiste detectar, digamos, leer cuál fue el problema, ella tomó conciencia y pudo liberar todo y ser consciente, por supuesto, de este dolor que tenía internamente. Claro, porque la toma de conciencia lleva implícita la acción en sí misma. Es decir, por eso cuando una persona puede identificar lo que está a nivel inconsciente, que es esa información que quedó codificada, la toma de conciencia es la relación que hay entre un hecho emocional, interpretativo, y otro hecho. Es decir, la persona relaciona estos dos hechos, estos acontecimientos que representaron emocionalmente para esa persona algo muy particular, que hasta ahora no lo había visto esa persona. Entonces es la relación de algo que no estaba relacionado. Se observa con la conciencia por primera vez y se hace un clic. ¿Viste cuando vos haces un clic y decís... El darse cuenta, vos decís: ah, claro, ahora sé por qué tengo esta enfermedad, ahora sé por qué tengo esta enfermedad de años, esta bronquitis crónica, nunca no lo había visto. La persona no se da cuenta que el estrés lo hace permanentemente, es ese miedo a perder el trabajo, por ejemplo, que causa una bronquitis y lo vive de esa manera, y el factor principal era el jefe, por ejemplo. Entonces ahí está la relación muchas veces presa-predador, ¿no? Es decir, miedo a perder el trabajo por
que tiene una situación con su jefe, aunque nunca lo despida, pero la persona está traumada por ese hecho. Y cuando se va de vacaciones y se desconecta del trabajo, empieza la bronquitis, cuando mejor está, aparece la fase de reparación. Y bueno, la persona toma conciencia y se va a la bronquitis porque va a vivir el mismo conflicto, pero ya lo vive conscientemente, entonces no hay enfermedad. Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, ya saben que en YouTube pueden entrar, están todos los videos de conferencias en vivo. Figura como Daniel Gambarte simplemente, así que B larga doble T, y bueno, ahí pueden entrar en los videos.